Hola, ¿qué tal chicos? Un gusto volverlos a saludar. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender algo importante con respecto a los sistemas de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Entonces, sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Prestemos atención. Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas es el conjunto de ecuaciones siguientes. Es aquellas que están formadas por la expresión dada a sub 1x más b sub 1y igual a c sub 1, a sub 2x más b sub 2y igual a c sub 2, donde x y y pertenecen al conjunto de los números reales y denotan las incógnitas. ¿Qué significa esto? Bueno, que a sub 1, a sub 2, a sub b, b sub 1 y b sub 2 pertenecen al conjunto de los números reales y son coeficientes de las variables x y y. Y c sub 1 y c sub 2 pertenecen también a los números reales y son llamados términos independientes. En español, por decirlo de alguna manera. 6x más 5y igual a 2 y 3x más 4y igual a 1. Nos dice lo siguiente, bueno, que si a sub 1 y a sub 2, b sub 1 y b sub 2 son coeficientes, significa que 6, 5, 3 y 4 son los coeficientes de las variables x y y del sistema de ecuaciones. Y c sub 1 y c sub 2, en este caso serían 2 y 1, corresponden a los términos independientes. Entonces, más o menos, para ya irnos ambientando, los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas van a tener esta característica. Clasificación de sistemas de ecuaciones. Bueno, los sistemas de ecuaciones de 2 por 2 se clasifican en sistemas incompatibles, es decir, aquellos que no tienen solución. Sistemas compatibles, aquellos que sí tienen solución. En el caso de los sistemas compatibles, podemos analizar los sistemas compatibles determinados que tienen solución única y los sistemas compatibles indeterminados que tienen infinitas soluciones. Cuando hablamos de sistemas incompatibles, bueno, los sistemas incompatibles se caracterizan porque en el plano la proyección gráfica de sus rectas son paralelas. Al no existir un punto de intersección entre las rectas involucradas, se dice que el sistema no tiene solución. O sea, es necesario pues, que para que un sistema tenga soluciones, por lo menos se toquen en un punto en el plano cartesiano. Cuando hablamos de sistemas compatibles, bueno, los sistemas compatibles se caracterizan porque en el plano la proyección gráfica de sus rectas pueden tener un punto de intersección. Cuando esto ocurre se les llama rectas secantes. Es decir, que se cortan en un punto en común. Cuando se da esta característica en la que se cortan en un punto en común, se dice que el sistema tiene solución única o que es compatible determinado. Puede darse el caso también de que las rectas sean colineales o coincidentes, es decir, que las rectas van a tener en común la misma dirección y sentido en todos los infinitos puntos que las forman, ¿no? Entonces, se determinan como un sistema que tiene infinitas soluciones, es decir, que es compatible indeterminado, ¿no? Convergen las dos rectas en el mismo sentido y en la misma dirección. Ahora, compatibilidad en los sistemas de ecuaciones de 2 por 2 por la posición relativa de las rectas. A ver, esta parte es importante definirla de forma correcta para poder hacer el análisis gráfico de los sistemas de ecuaciones. Recuerden que en el caso de los sistemas de 2 por 2 son dos rectas las que forman cada uno de estos sistemas. Entonces, pueden estar determinados de la siguiente forma. Un sistema secante, ¿no? Cuando el sistema tiene solución única. Como tú puedes observar aquí en este recuadro, ¿verdad? Tenemos aquí la recta R y la recta S, ¿no? La recta R tiene esta forma general y la recta S tiene también la misma característica, ¿no? Pero los coeficientes están representados como subprima, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice este principio?
que cuando los coeficientes a entre a sub prima y el cociente b entre el cociente b sub prima, al dividir ambos valores, los resultados de esta división no tienen que ser iguales. Si se cumple esta condición, quiere decir que el sistema tiene solución única, es decir, que las rectas se van a cortar en un punto. Entonces, quiere decir que si planteamos la división entre los coeficientes a y los coeficientes b, esa división no tiene que ser igual, o sea, el valor obtenido no tiene que ser igual. Solo así podemos decir que las rectas van a ser secantes. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente sistema: 2x más 3y igual a 1 y 4x menos 6y igual a 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir estas ecuaciones de forma general para poder plantear pues este principio que se encuentra en la parte izquierda, ¿verdad? Entonces veamos. Lo que ocurre es lo siguiente, que la primera ecuación, el valor 1 por transposición de términos se vuelve negativo, ¿de acuerdo? Y queda totalmente igualada a 0 la primera ecuación. Lo mismo ocurre en la segunda ecuación. El valor igualado a 4 por transposición de términos pasa a ser menos 4. Y toda la ecuación queda igualada a 0. Entonces aquí vamos a aplicar el criterio, ¿ya?, de la recta secante. El coeficiente a de x es 2 y el coeficiente a' de x es 4. El coeficiente b de la ecuación es 3, ¿ya? Y el coeficiente b sub prima, en este caso de la segunda ecuación, sería menos 6. Entonces vamos a tomar estos dos valores y los vamos a representar como fracciones, ¿no? Dividiendo el primero por el segundo. En este caso vamos a dividir 2 entre 4 y 3 entre 6. Es decir, más 3 entre menos 6, tomando todo el signo. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos la división de estos dos valores, se debe de cumplir esta condición. Entonces es importante que la condición nos dé valores diferentes para que el sistema tenga solución única. Entonces veamos, planteamos el criterio, escribimos los valores correspondientes. Entonces tenemos a entre a sub prima, 2 cuartos, b entre b sub prima, más 3 entre menos 6. Entonces, si yo simplifico 2 cuartos, yo voy a tener como resultado 1 medio. Y si simplifico más 3 con menos 6, voy a obtener como resultado una fracción negativa, es decir, menos 1 medio. Porque recuerda que la tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Y al dividir los signos opuestos voy a tener un signo negativo. Entonces veamos. Aquí está. Como pudiste observar, 2 cuartos nos dio 1 medio. Y más 3 entre menos 6 nos dio menos 1 medio. Ahora, si te das cuenta, tenemos la misma fracción, pero ¿qué las hace diferentes? Su signo, correcto. En este caso podemos determinar que la división entre a y a sub prima y entre b y b sub prima nos dieron valores diferentes, es decir, que no son iguales. Entonces podemos nosotros decir que al no ser iguales se está cumpliendo el principio de las rectas secantes. ¿De acuerdo? O sea que la posición relativa de este sistema de ecuaciones nos va a dar una solución única en el plano cartesiano. Entonces se concluye que el cociente entre a y a sub prima y el cociente entre b y b sub prima no son iguales. Por lo tanto, el sistema tiene solución única, es decir, que al graficar las rectas en el plano, estas tienen un punto de intersección en común. Veamos el principio de las rectas paralelas. O sea, es muy similar al proceso anterior. Sin embargo, ahora difiere un poquito en la siguiente parte. Ahora, los coeficientes de a entre a' al aplicar la división de los coeficientes, si te percatas, los valores de a y de b, ahora al dividirlos tienen que ser iguales. Sin embargo, los valores de c y de c' no tienen que ser iguales. Si esto ocurre, quiere decir que el sistema no tiene solución y que las rectas que vamos a obtener en este caso van a ser paralelas. Entonces es importante entender esta parte de aquí al aplicar el criterio. Entonces recuerda, la división entre a y a sub prima tiene que ser igual a la división entre b y b sub prima, pero estos resultados no tienen que ser igual a la división entre c y c sub prima.
Veamos un ejercicio. Ahora, el siguiente sistema es 6x menos 9y igual a 6 y 2x menos 3y igual a 3. Entonces el primer paso es expresarlos como una ecuación general, ¿no? Como acabamos de observar aquí para la recta R y para la recta S. Entonces en el primer caso, el término independiente por transposición de términos es menos 6, queda igualada a 0 la primera recta, o la primera ecuación que representa esa recta. Y en el caso de la segunda ecuación, el término independiente 3 por transposición de términos se vuelve negativo y queda igualada a 0. Hagamos la aplicación entonces del principio de la recta paralela aplicando este análisis. Entonces, vamos a tomar 6 entre 2, ¿ya? Menos 9 entre menos 3 y menos 6 entre menos 3, ¿de acuerdo? Hemos ubicado de esta manera. Ahora, si nosotros aplicamos las divisiones del caso, ¿ya? Podemos decir que 6 positivo entre 2 positivo nos va a dar 3. Menos 9 entre menos 3 nos va a dar más 3. Sin embargo, menos 6 entre menos 3 nos va a dar más 2. ¿Ok? Veamos entonces. Primer resultado, 3, 3 y 2. Si te percatas, en la primera división nos da 3 y en la segunda división también nos da 3. Pero en la última división, que corresponde a C entre C', nos da 2. Por lo tanto, en el primer caso, A entre B entre A sub prima me da 3. B entre B sub prima nos da 3. Quiere decir que son iguales. Y el último término, entre C y C' nos da 2, pero no es igual. Entonces podemos concluir que en este caso se cumple la condición de las rectas paralelas, de tal manera que el sistema no tiene solución. O sea, al graficar estas rectas en el plano cartesiano vamos a obtener dos rectas paralelas. Se concluye que el cociente entre A y A sub prima y el cociente entre B y B sub prima son iguales. Y el cociente entre C y C sub prima no es igual. Por lo tanto, el sistema no tiene solución. Es decir, que al graficar las rectas en el plano, estas no tienen un punto de intersección en común. Son rectas paralelas. Último caso. Rectas coincidentes. Ya. En el caso de las rectas coincidentes, a diferencia de la secante y de las rectas paralelas, ahora al aplicar la división entre los coeficientes, estos valores tienen que ser iguales, ¿ok? O sea que al dividir A entre A sub prima, tiene que ser igual a la división entre B y B sub prima. Y esos dos valores tienen que ser iguales a la división entre C y C sub prima. Al cumplirse esa condición, el sistema tiene soluciones infinitas. Quiere decir que ambas rectas, ¿verdad?, tienen los mismos puntos en común en la misma dirección y sentido en el plano cartesiano. Veamos de qué manera se da. Tenemos el siguiente ejemplo. 3x más 5y igual a menos 4. 6x más 10y igual a menos 8. Las reescribimos de forma general. En este caso tenemos 3x más 5y más 4 igual a 0, donde el término independiente menos 4 por transposición de términos se hizo positivo. Lo mismo ocurre en la segunda ecuación. El término independiente menos 8 por transposición de términos se vuelve más 8, igual a 0. Simplemente hemos hecho una transposición de términos para que quede expresado de forma general ambas ecuaciones. Recuerda que cada una de estas ecuaciones representa una recta en el plano. Ahora bien, aplicando el principio, vamos a dividir 3 entre 6, 5 entre 10 y 4 entre 8. Ahora bien, vamos a verificar que la división de estos valores sean correspondientes, ¿no? Sean iguales. Si no se da esa situación, quiere decir que o pueden ser coincidentes, o pueden ser secantes, como pueden ser paralelas. Entonces veamos, 3 entre 6 nos va a dar un medio. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. 5 décimos nos va a dar también un medio. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 10 es 2. 4 octavos, la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Entonces nos percatamos que los valores obtenidos
para estas fracciones van a ser un medio. Entonces en el primer caso es un medio, en el segundo caso un medio y en el tercer caso es un medio. Consecuencia de esto, podemos verificar que se cumple el principio de las rectas coincidentes. Entonces, al ser iguales, en el caso del sistema planteado, hemos determinado que el sistema tiene soluciones infinitas. Se concluye que los cocientes entre A y A sub prima, entre B y B sub prima y C entre C sub prima son iguales. Por lo tanto, el sistema tiene soluciones infinitas. Es decir, que al graficar las rectas en el plano, estas tienen infinitos puntos en común. Son rectas coincidentes. Ahora bien, ¿para qué me van a servir estos tres principios? Básicamente para anticipar de qué manera voy a graficar las posibles rectas que forman parte de sistemas de ecuaciones en el plano cartesiano. Entonces, antes de elaborar pues, tablas de valores y ese tipo de cosas, es importante primero predecir qué tipo de gráfico vamos a obtener de ese sistema de ecuaciones. Entonces ya hemos visto que pueden ser secantes, pueden ser paralelas y pueden ser coincidentes. Entonces vamos a ver un ejercicio, ¿no? Para este primer caso vamos a ver lo que es el método gráfico. Entonces vamos a ver lo que es la solución de un sistema de ecuaciones de 2 por 2 con el método gráfico. Entonces tenemos primero este ejercicio. Entonces tenemos ahí dos rectas, ¿no? X más 6y igual a 27 y 7x menos 3y igual a 9. Primero vamos a reescribirlas de forma general para poder determinar qué tipo de gráfico vamos a obtener en este sistema de ecuaciones. Entonces, primero apliquemos el principio de las rectas secantes. Si se cumple, pues ya omitiríamos el principio de las rectas paralelas y el principio de las rectas coincidentes. En este caso vamos a aplicar el principio de las rectas secantes. Entonces vamos a dividir el coeficiente 1 entre 7 y luego el coeficiente más 6 entre menos 3. Si la división de estos valores son valores que no corresponden o no son iguales entre sí, quiere decir que el sistema que se nos está planteando es un sistema secante, es decir que las rectas que vamos a obtener en el gráfico se van a cortar en un punto. Entonces veamos, más 1 entre más 7, más 6 entre menos 3. Ahora bien, 1 entre 7 ya es una fracción irreducible y 6 tercios, en este caso 3 negativo, nos va a dar como resultado menos 2. Entonces, a simple vista podemos determinar que estos dos valores no son iguales. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener rectas secantes. Quiere decir que nuestro gráfico nos va a dar como solución un punto en común entre estas dos rectas. Entonces el sistema de ecuaciones presenta rectas secantes con solución única en x, y. Quiere decir que en un punto las dos rectas se van a encontrar. Ok, retomamos nuestro sistema de ecuaciones original. Vamos a decir que la primera ecuación representa la recta R y la segunda ecuación representa la recta S. Entonces le vamos a poner un poquito de color como para no perdernos. Entonces la recta R va a estar de color azul y la recta S va a estar de color verde. Ahora, para poder resolver por el método gráfico, nosotros vamos a representar las ecuaciones de la forma pendiente ordenada al origen o su expresión canónica y igual a mx más c. En otras palabras, lo que nosotros vamos a hacer es despejar la variable y en cada una de estas dos ecuaciones. En el primer caso, 6y es igual a menos x más 7, ya despejando, la variable x pasa a restar por transposición de términos. Despejando y, vamos a obtener que 6 al multiplicar la variable y pasa a dividir a cada uno de los términos del segundo miembro de la ecuación. De tal manera que la expresión canónica que vamos a obtener es menos un sexto de x
más 9 medios. En el segundo caso, de la misma forma, podemos observar que menos 7x es producto de la transposición de términos, ¿no? Entonces 7x pasó a ser menos 7x, en este caso por la transposición de términos. Ahora bien, vamos a despejar a la variable y. Como el menos 3 está multiplicando a la variable y como coeficiente, este pasa a dividir a cada uno de los términos del segundo miembro de la igualdad. Entonces tenemos que menos 3 pasa a dividir a menos 7x y pasa a dividir a 9 o más 9. Aplicamos las divisiones del caso y la ley de signos del caso. En este caso, pues, al observar, obtenemos la expresión canónica 7 tercios de x menos 3. ¿Por qué menos 3? Bueno, 9 entre 3, 3 y más entre menos, menos. En conclusión, las dos ecuaciones que vamos a graficar en el plano de la forma y igual a mx más c son las que hemos obtenido al despejar la variable y de cada una de las ecuaciones que representan a las rectas en este sistema. Ahora bien, tomamos la primera recta, la recta R. ¿Ok? Vamos a elaborar una tabla de valores para poder obtener por lo menos 2 puntos. Recuerden que por una recta pasan infinitos puntos, pero para poderla graficar en el plano basta conocer 2 puntos de la recta para poderla graficar. Ok, veamos. Al elaborar una tabla de valores, recuerda que nosotros vamos a evaluar la expresión canónica o la función que representa esta recta. Entonces vamos a decir f de x igual a mx más c, donde x representa cualquier valor. O sea, aquí es indistinto, puedes poner un número decimal, puedes poner una fracción, puedes poner un número entero. ¿Por qué ocurre esto? Vuelvo y repito, porque por una recta pasan infinitos puntos. Entonces en el dominio yo puedo poner infinitos valores, ¿no? Puedo escribir cualquier número real. En este caso yo voy a decir que x es menos 9. Tú puedes poner cualquier otro número, ¿de acuerdo? Yo para este ejemplo voy a poner menos 9. Pude haber puesto 0, pude haber puesto 3, pude haber puesto 4, el que quiera, ¿no? Pero para efectos del ejemplo decidí poner menos 9. Vamos a evaluar la función. Entonces, como puedes observar, este valor va a reemplazar a x. ¿En dónde? En la ecuación canónica que obtuvimos hace un momento. Entonces, por resolución, menos por menos es más, y esto me va a dar 9 sextos, más 9 medios. Luego 9 sextos, yo lo puedo simplificar, eso me va a dar 3 medios. Entonces, 3 medios más 9 medios. Como puedes observar, el 9 medios, que viene siendo el valor c, no tuvo ningún inconveniente en esta parte del proceso de solución. Entonces aquí nos toca sumar. Tenemos dos fracciones homogéneas. Al sumar 3 medios más 9 medios, tenemos como resultado 12 medios. Y la división entre 12 y 2 nos va a dar más 6. Por lo tanto, el valor de y resultante va a ser más 6. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo tendría recién mi primer par ordenado o mi primer punto, el cual pasa por la ecuación canónica y igual a menos un sexto de x más 9 medios, que representa la primera recta en el sistema que estamos analizando. Vamos a determinar el segundo punto. Ahora yo he decidido poner menos 3. ¿De acuerdo? Menos 3. Te repito, puedes poner cualquier valor el que tú desees. Aquí hay libertad. ¿Ok? Pero para efectos del ejemplo, yo he puesto menos 3. Al evaluar nuevamente la expresión canónica de la recta, tenemos menos por menos es más, me va a dar 3 sextos más 9 medios. Yo puedo simplificar 3 sextos, que es igual a 1 medio. 1 medio más 9 medios, al sumar estas fracciones homogéneas, me va a dar como resultado 10 medios. Y la división entre 10 y 2 me va a dar como resultado más 5. Por lo tanto, el valor de y es más 5. Quiere decir que para la primera recta, ¿okay?, de este sistema de ecuaciones que estoy analizando, mi primer punto es menos 9 más 6 y el segundo punto es menos 3 más 5. Lo mismo va a ocurrir con la segunda recta. En este caso la recta S,
también tiene su tabla de valores, porque recuerda que son rectas independientes. Ya establecimos en un principio que el sistema que vamos a obtener es un sistema secante. Es decir, que estas dos rectas son independientes, pero que tienen un punto en común en el cual se cortan o se cruzan. Y eso es lo que vamos a determinar en su gráfico. Por esa razón nosotros estamos determinando los puntos posibles que forman parte de cada una de estas rectas para poder graficarlas en el plano cartesiano. Entonces vamos a evaluar. Al igual que en el caso anterior, yo puedo poner valores en X, valores reales, los que considere, ¿no? No es una regla. Lo importante es saber que por una recta pasan infinitos puntos y para poder graficar una recta en el plano necesito conocer dos puntos de esa recta. Entonces voy a decir que X vale ahora menos 0. Evalúo la expresión canónica de la recta S, ¿no? En X0, al resolver esto, me va a dar que 7 tercios por 0 es 0 menos 3. Y 0 entre menos 3 me da menos 3. Quiere decir que Y es menos 3. Por lo tanto, el primer punto que voy a obtener es menos 0, menos 3. Voy a obtener el segundo punto de esta expresión canónica. Ahora yo voy a decir que X es igual a más 6. Evaluando la función, más por más da más, 7 por 6, 42 tercios menos 3. 42 tercios al simplificar o al dividir 42 entre 3 me va a dar 14. 14 menos 3 nos va a dar más 11. Por lo tanto, el valor de Y será 11. Y he encontrado pues los pares ordenados de la recta S. Quiere decir que para la segunda recta el primer punto es 0, menos 3 y para el segundo punto la recta tiene el siguiente par ordenado, más 6, más 11. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez obtenidos los pares ordenados de cada recta del sistema, se procede a realizar el gráfico final y obtener la solución. O sea que todo este proceso, estimados jóvenes, lo que me va a permitir es simplemente saber por qué parte del plano pasa cada una de estas rectas. Para eso, pues ya nosotros nos anticipamos de que el sistema que vamos a obtener es un sistema de rectas secantes. Veamos entonces. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano y recordemos los pares ordenados que corresponden a cada recta. Entonces, la recta R tiene los pares ordenados que se encuentran aquí en la parte izquierda de tu pantalla y la recta S tiene los pares ordenados que se encuentran en la parte derecha de tu pantalla. Entonces aquí tenemos graficado pues nuestro sistema de ecuaciones. Como puedes observar, en el caso de la recta de color azul, ¿verdad?, corresponde a estos pares ordenados. Tenemos aquí menos 9,6 y menos 3 más 5 que se encuentran aquí, ¿no? Entonces aquí queda claro que por una recta basta conocer dos puntos de ella para poder graficarla. Y en la recta S, consecuentemente, el punto 6,11 y el punto 0, menos 3. Ahora, aquí viene el detalle. Habíamos determinado en un principio que las rectas que vamos a obtener son secantes y que se cortan en un punto en común. Entonces aquí puedes observar este punto de color rojo. Entonces, este punto de color rojo determina que el sistema que hemos resuelto es un sistema de solución única, un sistema compatible. ¿Ya? Para eso se realizó todo el proceso para determinar la solución gráfica de este sistema de ecuaciones. Solución del sistema, el que habíamos estudiado desde el inicio pues de este ejemplo por el método gráfico. Hemos determinado que la solución es 3,4. ¿Cómo lo puedes verificar? Bueno, más adelante pues veremos pues los diferentes métodos. Yo podría aplicar aquí un método de reducción o de igualación o sustitución y voy a obtener los mismos valores, 3 y 4. Por lo pronto hemos aplicado el análisis de la posición relativa de las ecuaciones que representan las rectas en un sistema y hemos hecho el método gráfico. Bien, a continuación determina la compatibilidad de los sistemas de ecuaciones de 2×2 por la posición relativa de las rectas y halla la solución gráfica. Entonces vas a resolver estos ejercicios
cuando tú quieras, ¿verdad? Recuerda que, pues, que esto es algo muy fácil de resolver prestando atención y haciendo pues la práctica permanente de cada uno de estos temas. Espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Nos vemos en una nueva ocasión. Cuídate, pasa bien. Chao.